Recording in progress. Bueno, se escucha bien bajito. ¿O tienes uno que suene más fuerte? Bueno. Ah, ya. Para los que se encuentran conectados en línea, por favor, ¿nos pueden confirmar que se escucha correctamente? Sí, se escucha bien. Muy bien. Sí, se escucha bien. Está bien, doctora. Sí, se escucha bien. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los presentes, tanto en modalidad en línea como los que están aquí de manera presencial. Me presento, yo soy el doctor Leonardo Viguri, soy el jefe de la División de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y para mí es un gusto darles la bienvenida a este curso de MHGAP. Generalmente este tipo de capacitaciones pues son dirigidas a la población que tiene contacto con pacientes, que tiene contacto con personas que viven o que presentan problemas de salud mental, y para nosotros es un orgullo, un honor y un gusto tenerlos presentes tanto de manera virtual como presencial aquí en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Este es un hospital que tiene pues mucha historia, tiene sus antecedentes desde la colonia, posteriormente ya en el Porfiriato, y después de la Revolución, el Manicomio General de la Castañeda, y antecedente directo pues este hospital psiquiátrico que se ha dedicado al tratamiento de los problemas de salud mental, enfermedades psiquiátricas, sobre todo desde una perspectiva moderna. Este hospital nunca ha sido un manicomio, siempre ha dirigido sus esfuerzos para atender a las personas de manera aguda y reinsertar a las personas a su comunidad, y pues este es uno de nuestras armas, uno de nuestros brazos, la capacitación y la difusión de este tipo de elementos, de este tipo de cursos, precisamente para cumplir esos objetivos. Quiero presentarles a los integrantes del servicio de telementoría, telemedicina
y promoción de la salud. Está la maestra. Sí, es la maestra Citlali Evangelista, el doctor Alfredo García, está el residente de tercer año, y médicos pasantes del servicio social, quienes van a estar acompañándolos en las presentaciones del día de hoy. Entonces, esperamos que sea un cúmulo de jornadas donde ustedes puedan explotar mucho a sus ponentes, que sean muy ricas para el conocimiento y que les pueda eficientar y pueda brindar una mejora en su práctica clínica con los pacientes que ven todos los días, o con los problemas de salud mental que pues estemos o no involucrados con el tratamiento directo con el paciente, pues siempre sirve tener una perspectiva mucho más amplia de estas situaciones que estamos viviendo en el día a día. Entonces, para mí es un gusto inaugurar este curso el día de hoy, y espero que les sean gratificantes y redituables estas jornadas. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy bien, pues agradezco a todos que hayan venido a esta capacitación. Como bien pudieron observar en sus trípticos, tenemos una variedad de pláticas que vamos a dar. Agradecemos al doctor Biguri, quien nos vino a inaugurar también este evento. Siéntanse bienvenidos. Antes de empezar, voy a dar como unas pequeñas indicaciones, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, como ya comentaron, el doctor Alfredo García es médico psiquiatra adscrito aquí en el hospital. También tenemos al doctor César Mora de los Santos, médico residente de tercer año. Está aquí atrás, ¿no? Al doctor Javier Sandoval, que él es médico pasante del servicio social, y a la doctora Vianey Campos, que también es médico pasante del servicio social. Es importante que identifiquen a los que somos parte del equipo, pues vamos a estar como responsables los 4 días, ¿vale? Si yo no estoy, está el doctor Alfredo; si no está el doctor Alfredo, está el doctor César. Cualquier cosa en la que les podamos ayudar, con todo gusto, ¿vale? Para las personas que están de manera presencial, todas las mañanas es importante que cuando lleguen hagan su pase de asistencia. En este caso, si se dieron cuenta, al entrar al auditorio tenían que firmar, ¿no? Si no, por alguna razón no estaba su nombre, lo tuvieron que anotar, ¿no? Pero de todas maneras, todos los días lo tienen que hacer. Si por alguna razón llegan tarde, porque entiendo que ha estado lloviendo, se pone pesado y el tráfico, después en el receso nuestros compañeros de capacitación nos pueden ayudar a darnos de nuevo la lista, solo pues que no se haga una costumbre, ¿va? En el caso de las personas que están en línea, ¿cómo va a ser la dinámica? Se les va a facilitar un link de un Google Forms para que lo llenen más o menos como al mediodía, ¿vale? Solo hay que llenarlo una sola vez, no tienen que llenarlo 15 veces, no tienen que llenarlo más de una vez. En cuanto ustedes dan enviar datos y les aparece en su pantallita, su formulario fue enviado correctamente, es más que suficiente, porque también se hacen más de un registro. A nuestros compañeros de capacitación se les complica porque tienen que hacer el pase de asistencia de todas las personas que están de manera virtual, ¿vale? Entonces solo se hace una sola vez en el día, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora, debido a que estamos en una ciudad en donde de repente puede temblar, y los que estamos de manera presencial, ¿qué tenemos que hacer? Las rutas de evacuación están a los lados del auditorio. Enfrente del auditorio van a ver incluso un círculo que dice auditorio. Ahí nos vamos a concentrar, ¿vale? Sí, sé que nos puede dar miedo, pero el equipo de seguridad tiene la indicación de que nadie sale del hospital, ¿vale? Y nosotros tenemos que llevar un conteo de cuántos hombres y cuántas mujeres somos los que estamos aquí. No sé, tal vez conozcan a alguien del hospital y lo quieran a buscar, no espérense aquí, porque si no están en el conteo los damos por caídos hasta que los encontremos, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Dudo mucho que haya un incendio, pero bueno, misma indicación, hay que salir al área de punto de seguridad. Durante el receso, para los que están de manera presencial, recuerden que estamos en actividad académica, no estamos de paseo, entonces no los quiero deambulando por el hospital, por favor, porque los pacientes están y los médicos están en actividades, ¿vale?
Si bien tienen acceso al hospital, esta no es la finalidad de este programa. Durante el receso pueden salir a comprar alimentos y regresar, solo que no pueden ingresar al auditorio con alimentos, sí con bebidas, pero no con alimentos, ¿vale? Acuérdense que la fauna nociva y pues cosas de esas que pasan, ¿no? Muy bien. Para los que están de manera en línea, igual si llega a acontecer algún evento fuera de nuestras manos, en la medida de lo posible retomaremos la conexión. Digo, afortunadamente llevo 3 años haciendo esto, nunca ha pasado y espero que no pase, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Todos tienen sus trípticos en sus celulares, ¿cierto? Muy bien, entonces sáquenlos por favor. Muy bien. Durante las pláticas sí va a ser necesario, por favor, que participen, ¿vale? Yo suelo hacer participar mucho a las personas que están en línea y a las que están en presencial. Si también tienen alguna duda, es el momento de que también las abordemos, ¿vale? Bueno, dentro de la programación, ustedes pueden observar que tenemos la introducción, que es justo el tema que vamos a empezar a ver ahorita. Después vamos a tener marco general. A las de 12 a 12 y media vamos a tener el receso, ¿vale? Luego de 12 y media a 2 tenemos la última plática. Y así van a ver que tenemos la programación de toda la semana. El martes terminamos a las 2 igual. El miércoles, déjenme ver. El miércoles terminamos a las 2 y media. Y el jueves terminamos prácticamente casi igual a las 2, ¿vale? ¿Para qué? Para que tengan contemplados sus horarios. Y recuerden que para que ustedes sean acreedores a la constancia de participación, necesitamos que tengan 100% asistencia, ¿vale? Porque no se les hace un examen, ¿ok? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, ¿me ayudan con otra presentación, por favor, Carlos? Gracias. No sé si los que están en línea tienen alguna duda, sugerencia. ¿Sí? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, súper. Gracias. ¿Ayudan también con las luces? Que no veo. Ay, pero no todas, que nos vamos a dormir. Muy bien. Levanten la mano a quien lo mandaron al curso, pero no saben de qué es. Así, no pasa nada. No vamos a regañar a nadie. Aquí me dijeron, ¿qué crees? Que hay un curso, vete. Y tú, ¿pero de qué? No, pues vete. ¿Saben de qué es el curso? ¿Qué cosa es? Ya sé que vieron, ya sé que hasta cierto punto ya vieron los temas. Pero ¿saben qué es? ¿Por qué me mandan a mí? ¿No? Aquí lo van a descubrir. Levanten la manita quienes trabajan en primer o segundo nivel de atención en salud. La mayoría. Muy bien. ¿Quiénes son médicos? Muy bien. ¿Quiénes son psicólogos? Muy bien. ¿Quiénes son trabajadores sociales? Bienvenidos. ¿Quiénes son del área de enfermería? Muy bien. Y a los que no mencioné, ¿de dónde son? ¿Qué profesión tienen? Rehabilitación, ¿qué más? Fisioterapia, bienvenidos. Y en el chat, ¿nos pueden decir de qué profesiones son, por favor? Pongan en el chat, pongan en el chat. ¿Me ayudan a ver el chat? Ok. Acuérdense que en el chat no se pasa asistencia, ¿eh? Me dicen que... ¿puedes bajar un poquito la barrita del chat? Ándale esa. Psicología. Ok. ¿Y nos pueden decir de qué estados están conectados también, por favor? Tanatología, psicología, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Ciudad de México. Ay, van muy rápido. Ciudad de México, Guanajuato, León, Hidalgo. Ay, se me están viendo Puebla, Querétaro, Estado de México, Teotihuacán, Estado de México. Muy bien. Todos los que están aquí de manera presencial, todos son de aquí de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Quiénes no? ¿De dónde es, compañera? ¿De Estado de México? Guerrero, ¿te comisionaron? ¿Tú pediste venir? Ay, qué bueno. Bienvenida. ¿Del Estado de México igual? ¿Quién más? ¿También Estado de México? ¿Cuántos siguieron llegar hasta acá?
¿Como 2 horas? Sí, ¿verdad? Bueno. Terapeuta familiar, bienvenidos. Muy bien, como se dan cuenta, tenemos diversas profesiones, ¿cierto? Vientos. ¿Me pueden poner otra vez la presentación? Tengo un friega a mis compañeros de la cabina. Por alguna razón no se quiere compartir. Ahí está. Muy bien. Ay, perfecto. Bueno, como ya me presentaron, yo soy la responsable del servicio de telementoría, telemedicina y promoción de la salud mental. Puede que algunos de los que estén conectados incluso ya hayan tomado algún otro programa con nosotros en el hospital de telementoría. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar. Ay, ay, ay. ¿Me ayudan a darle clic a esto? Porque creo que no puedo cambiarle. Ándale, ya. Vientos. ¿Qué vamos a ver en este momento en la introducción? ¿Por qué entrenar en los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias? ¿Qué es el MHGAP? Porque en sí mismo el nombre tal cual no es como tan bondadoso como para que sepamos qué cosa es, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿saben a qué vienen? Nada más los mandaron, ¿no? ¿Qué es la guía de intervención? Vamos a ver acerca un poco del curso básico, la introducción y los principios generales y las acciones clave que nos da la guía. Muy bien. Ahora, la guía nos dice que iniciemos con esta pregunta. Los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias no responden bien al tratamiento, ya no tienen cura. ¿Será verdad? ¿Será falso? ¿Qué piensa el público? ¿Falso, verdadero? ¿Quién sabe? Bueno, aquí la mayoría dijeron que falso. Efectivamente es falso. Hasta el 70% de las personas con psicosis crónica pueden ser estables con un tratamiento adecuado. Si se han dado cuenta o les ha pasado cuando tienen contacto con pacientes con este diagnóstico, la familia piensa que ya fatal, ¿no? O sea, es un diagnóstico horrible y entonces hasta he escuchado a personas decir, preferiría que tuviera tal enfermedad que esto. Y dices, oye, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, eso sí, tenemos que tener una eficiente atención en su momento, pero justo más adelante vamos a hablar acerca de también de esta brecha de atención, cuántos años tardan en llegar los pacientes, porque es complicado poder identificar los trastornos, sobre todo algunos que empiezan como de repente como muy tenues y cuando menos te das cuenta ya está en todo su apogeo el problema. Muy bien, bueno, vamos a ver esas estadísticas que nos hablan sobre las principales causas de años vividos con discapacidad. ¿Qué me dice que es una discapacidad? ¿Alguien sabe? Algo que te impide ser funcional. ¿Qué más? Es una condición, ¿no? Es una condición que va a imposibilitar que la persona funcione como al 100%, ¿no? Entonces, estas son estadísticas de la OMS y aquí encontramos en esta tabla que nos considera el área geográfica, Centroamérica, México y el Caribe. ¿Por qué omitir del otro lado del charco? Porque pues no nos importa demasiado, al menos no para estos fines. Ayúdenme porfa con los micrófonos de los participantes, manténganlos cerrados por favor. Bueno, aquí vamos a tener nosotros todas estas condiciones de causas de discapacidad, condiciones transmisibles, enfermedades no transmisibles y lesiones. Vamos a encontrar nuestro top 15, ¿ya vieron? Dentro del top 15 tenemos con estas flechitas, al menos el segundo lugar es los trastornos depresivos, ¿vale? En primer lugar tenemos pues a la que todos le estamos huyendo o a la que en algún momento vamos a llegar, espero que no, pero diabetes mellitus. En el quinto lugar vamos a tener los trastornos de ansiedad. En el 14º lugar, trastornos mentales debido al consumo de alcohol. Y en el 15, el desorden bipolar, ¿vale? Que incluso el desorden bipolar es a veces de los más complejos de poder diagnosticar en etapas tempranas. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si se dan cuenta de las 15 enfermedades, considerando enfermedades transmisibles y no transmisibles y lesiones, pues al menos hay 4 que tienen que ver con los problemas mentales, ¿vale? Ahora, bueno, ya vimos el Caribe. ¿Cómo está México? Bueno, igual, las primeras 15 causas de años vividos con discapacidad en ambos sexos, todas las edades,
y aquí está el 2019. La OMS no tiene estadísticas más actualizadas, así que esas son con las que contamos. Dentro de igual del top 15 vamos a tener trastornos depresivos. Si se dan cuenta, pues no cambia mucho, ¿no? De la de el Caribe con la de México. Pero, por ejemplo, en el 8º sí tenemos los trastornos de ansiedad. En el 14 vamos a tener desorden bipolar. Y en el 15 la esquizofrenia. Si se dieron cuenta en la anterior, no estaba esquizofrenia, pero para México sí es una de las principales causas, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, vamos a ver las principales causas de defunción. Vamos a ver el área geográfica, Centroamérica, México y el Caribe. Dentro del top 15 igual vamos a tener, y justo vamos a tener texto que dice violencia interpersonal. ¿Qué vamos a entender por violencia interpersonal? Se refiere a la violencia entre individuos y se van a subdividir en violencia familiar, violencia de pareja y violencia comunitaria. Ojo, esto tal cual no lo está considerando la guía NHGAP, pero nosotros, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Perdón, esto tal cual no lo considera la guía del MHGAP, pero nosotros sí pensamos que es importante tenerla en consideración debido a que es de los principales problemas que también estamos presentando en nuestro país, ¿vale? Muy bien. Y entonces, bueno, tenemos, en sexto lugar quedamos que la violencia interpersonal. Y pues yo les preguntaría, bueno, ya estamos ahorita en época de lluvia, pero hace 3 semanas, ¿cómo estaba el calor? Insoportable, ¿no? Imagínate que vas a ir de tu trabajo a las 3:30 de la tarde, tienes que llegar a algún lugar a las 4, hay un montón de tráfico, vas en tu carro, pero pues no vas a poner el aire porque si no gastas más gasolina, y de repente se te cierra alguien, ¿no? Y dices, no, ya no voy a llegar. Si se dan cuenta, el calor hace que las personas nos irritemos más fácilmente, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza nuestra bonita forma de resolver los problemas, que es actuar con violencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya no llegué a donde tenía que llegar. Y en el camino voy pensando que es que si hubiera llegado temprano, es que nos hubieran cerrado, y entonces empieza como una bola de nieve, ¿no? Y entonces esa bola de nieve se hace tan grande que llega un punto en donde dices, pues se me cerró, pues yo me le cierro también, ¿no? Y entonces te bajas del carro, tal vez ibas a pedir un trámite, y aparentemente ibas con la mejor actitud, y de repente llegas y dices que ya no hay fichas, oiga. Y entonces, ¿cómo reaccionarías? Acuérdense que llevamos nuestra historia, ¿eh? O sea, ya hiciste tu jornada laboral, ya saliste y hace harto calor, tienes hambre porque no comiste. La de las 4:40. ¿Traes la mejor actitud? ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto esos videos o nos ha tocado ver a la gente que se pelea en el metro? ¿No? Ajá. O incluso, porque lo he visto más, por ejemplo, en hombres que se bajan del carro y se empiezan a pegar, ¿no? ¿Sí les ha tocado? ¿Sí? Bien. Ajá. Yo dije, no, ya estoy hablando de Júpiter allá, ¿no? Ajá. Ok, bueno, por eso estamos considerando ahora la violencia interpersonal. Incluso por eso es uno de los temas que ya agregamos en esta versión de este mes, es del MHGAP, que si ustedes pueden ver que van a tener un tema nuevo el miércoles, que habla acerca sobre violencia, género y masculinidades, ¿va? Bien. Y dentro del top 15 vamos a tener en la 14 enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ¿vale? Si se dan cuenta, si nos vamos a la discapacidad, aquí no aparecía. ¿Ya se dieron cuenta? En la discapacidad no aparecía, pero ya cuando estamos hablando de causas de defunción, ya aparece. Entonces posiblemente no la estamos detectando a tiempo, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo estamos en México? Pues en México, pues, bueno, aquí en las 15 principales causas de defunción en ambos sexos, tenemos al menos en el 5º lugar violencia igual interpersonal, y si se dan cuenta, pues bueno, ya no encontramos alguna otra que tenga como relación directa con trastornos mentales, ¿va? Pero posiblemente sí deba de aparecer, y más adelante vamos a ver por qué, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y ustedes se dieron cuenta, cuando se les envió su correo de aceptación, su guía dice guía MHGAP 2.0, ¿no? Esa es la versión, digamos que la última versión más actualizada que tenemos de la OMS.
En teoría, en el 2020-21 tenía que salir la siguiente versión, pero ¿qué fue lo que pasó? La pandemia. Y todavía no tenemos fecha de que vayan a sacar una nueva. Entonces, por eso lo que estamos haciendo las instituciones es actualizar las presentaciones que en su momento ya se habían facilitado. Y también por eso estamos agregando temas. Si se dan cuenta, en su guía MHGAP no viene ansiedad como tema, pero sí lo vamos a tomar como otros trastornos, ¿vale? O sea, sí hay cosas que hemos estado sumando para que justo podamos tener como más gama para que podamos investigar, ¿va? Ok. Muy bien. Justo cuando estamos hablando de violencia, pues vamos a entender un poquito más. ¿Cuál va a ser su definición y tipología de la violencia? La violencia, según la OMS, la va a considerar como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Cuando estábamos hablando de la persona que se salió del carro y ya le pegó al otro, ¿no? Estamos hablando de ¿qué? Fuerza física, ¿no? Ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Entonces la violencia la vamos a entender que puede ser contra nosotros mismos, yo la ejerzo contra otra persona o un grupo la ejerce contra otra persona, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿vale? Bien. Bueno, también es importante. Las presentaciones que vamos a tener durante todos estos días de trabajo se les van a facilitar, ¿vale? Por si no llegan por si alguna razón no alcanzaron a anotar o no le tomaron la foto, todas las presentaciones se les van a facilitar. Yo les voy a pedir su correo para que también se les pueda mandar la información, ¿ok? La misma indicación para los que están en línea. Muy bien. ¿Cuál va a ser la tipología de la violencia? Bueno, vamos a encontrar la violencia autodirigida. Y esta se va a referir a la violencia en la que el perpetrador y la víctima son el mismo individuo y se va a subdividir en autoabuso, en este caso también en una autolesión o el suicidio. Acuérdense, es la agresión hacia uno mismo, ¿vale? Entonces es o me autolesiono o mi intención es tal cual quitarme la vida. En la autolesión, más adelante van a ustedes también tener ese tema, pero la intención tal cual no es terminar con la vida, ¿vale? Muy bien. Ahora, violencia interpersonal. ¿Qué vamos a entender con violencia interpersonal? Pues se va a dividir en violencia entre individuos y se va a subdividir en violencia familiar o de pareja. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Maltrato infantil, violencia de pareja y el maltrato a personas mayores, ¿ok? Porque acuérdense, estamos hablando de otra división. Y vamos a encontrar la violencia comunitaria. La violencia entre conocidos o desconocidos incluye la violencia juvenil, las agresiones cometidas por desconocidos, la violencia relacionada con delitos contra la propiedad, la violencia en el lugar del trabajo y otras instituciones. Se dan cuenta, pues esta ya es más grande, ¿no? Y podemos identificar justo que puede ser o familiar o de pareja o comunitaria. O sea, la misma comunidad sí puede violentar, ¿vale? Es más, ¿en qué mes estamos? Estamos en el mes del orgullo, ¿no? Justo si nosotros nos ponemos a pensar, pues bueno, también aquí es donde entran estas comunidades, ¿no? Y la violencia colectiva se va a referir a la violencia cometida por grupos más grandes de individuos y puede subdividirse en violencia social, política y económica, ¿no? Entonces, digamos que vamos desde lo individual hasta el ciclo más, hasta como los medios más cercanos, que serían los núcleos más cercanos, que sería la familia, el lugar de trabajo y donde se relaciona, pero son comunidades pequeñas o un grupo pequeño. Pero cuando ya hablamos de violencia colectiva, pues ya estamos hablando más como de un espectro más amplio, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, por eso es importante que identifiquemos por qué en nuestro país no viene ninguna que venga relacionada tal cual con un diagnóstico de problema mental, pero sí vamos a encontrar de violencia, ¿no? Y justo en violencia ahí no viene tipificada, no viene desglosada cuánto es violencia autodirigida, cuánto es violencia interpersonal y cuánto es violencia colectiva. No viene, pero todo eso viene en ese punto, ¿va? Por eso es que se los puse. Y si se dan cuenta, ¿es el qué? El quinto lugar. Y yo me atrevería a decir que hoy en día debe estar como en los primeros 3. ¿Dónde? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí con este punto de la violencia? ¿No? Bien. Ahora,
la violencia contra las mujeres en México. Estas cifras justo las saqué del INEGI y de la página de InMujeres. En este caso, ¿qué nos dice? ¿Cuántas mujeres de 15 años y más han experimentado violencia a lo largo de su vida? ¿Vale? Es más, yo veo aquí a muchas mujeres y fíjense, lejos de que este sea un discurso de feminismo, más bien hay que empezar a entender que la inclusión va desde que entendamos que no tendríamos que estar exigiendo nuestros derechos, ¿no? A eso es lo que yo también quiero que se lleven de aquí, que justo no tendríamos por qué estar luchando por derechos de trabajadores, por ser el simple hecho de ser mujer, y más adelante lo vamos a ver, o el simple hecho de tener una preferencia diferente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? A lo largo de su vida, al menos en el 2021, porque son las estadísticas más nuevas que tenemos, me metí en mujeres y no encontré del 2022 ni 2023, si acaso estudios pequeños, pero bueno, esa es la que sí me daba la información de toda la República Mexicana. ¿Qué vamos a encontrar? Entidades con más violencia. Muchos de ustedes vienen del Estado de México, ¿no? Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, ¿no? Ahora, el 78%, 76%, 75%. ¿Ya se dieron cuenta? Y si se dan cuenta, estamos como en el centro de la República, ¿no? Y las entidades con menos violencia fueron Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. Es preocupante, ¿no? Sobre todo por la cantidad de personas también que hay en estos estados. Entonces, si vemos en cuestión nacional, pues tenemos un país súper violento, que ejerce violencia contra las mujeres o que han vivido violencia a lo largo de su vida. Por lo menos el 70% de la población la ha sufrido. Yo, por ejemplo, ahorita veo más mujeres que hombres, ¿no? ¿Sí estamos dentro de esa estadística? Sí. Y nos ha pasado o hemos incluso tal vez ejercido la misma violencia de las tres tipificaciones que nosotras encontramos. No sé si se acuerdan que hace muchos años, como por los 93, 94, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, política, a muchas mujeres se les empezaba a poner, después de tener un parto, un DIU sin que ellas lo supieran, ¿no? Eso es violencia también, y eso es violencia que también fue institucional, pero también fue violencia política, pero también fueron muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí es justo donde nosotros estamos hablando a lo largo de nuestra vida, porque puede que nos digan, bueno, pero ahorita no, aquí estamos hablando de qué, a lo largo de nuestra vida, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué tipos de violencia experimentan las mujeres de 15 años y más? Esta sí está espantosa. Bueno, acá dice violencia psicológica a lo largo de su vida, por lo menos el 51%, y en los últimos 12 meses, por lo menos casi un 30%. Esta información también la saqué de un PDF que hizo InMujeres, y es tal cual una infografía. Se las voy a facilitar también cuando les mande los materiales, porque viene más información, pero esta es la que como que quise poner más importante. Violencia económica, patrimonial o discriminación. Yo les comentaría a las compañeras que son mayores de 50 años, ¿qué tan difícil era entrar a la universidad o ser reconocida en las universidades cuando estábamos hablando que la educación estaba destinada, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Y que si nos vamos a estas brechas generacionales, el hecho de haber estudiado, tenías incluso, y me atrevo a decir que todavía, tienes que demostrar que no solamente eres igual, sino que tienes que ser mejor. Porque incluso las reglas y las normas en las que se mide esta parte de la igualdad no es igual. Por ejemplo, yo he estado, parte de mi carrera profesional, no solo he trabajado en hospitales, sino también en empresas, ¿no? Y a veces puede que tenga la persona el mismo puesto que tú, pero las cosas en las que les van a exigir son completamente diferentes, ¿no? Muy bien. Voy a decir catarsis. Ok, ahora, violencia física a lo largo de su vida, un 34%, y en los últimos 12 meses un 10%, ¿no? Que acuérdense que la violencia física la puede ejercer la misma familia, la misma pareja o la misma sociedad, ¿vale? ¿Vamos bien? Es más, la violencia física, no nos vayamos tan lejos. Hoy en día ya las marchas del 8 de marzo ya son más, como más controladas, pero los primeros años incluso hubo muchas mujeres violentadas en las marchas, ¿no? Muy bien.
Violencia sexual, a lo largo de su vida por lo menos el 50% y en los últimos 12 meses por lo menos el 23%. Entonces, y fíjense, estamos hablando de 15 años en adelante. Ya no nos metamos a las infancias y adolescentes porque también está más triste. En México, el 70% de las mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida y un 42% experimentó violencia en los últimos 12 meses previos al levantamiento de esta información en el 2021. Y aparte, fíjense, yo me acuerdo que en la pandemia, justo las instituciones de violencia contra las mujeres decían que más o menos cada 45 segundos una mujer era violentada en el país. Cada 45 segundos en la etapa más alta de la pandemia. Entonces, pues sí da miedo, ¿no? En las estadísticas. Y pues que no nos sorprenda que estos son los resultados que tenemos, ¿no? Y que seamos un país muy violento. Muy bien. ¿Qué ámbitos de ocurrencia experimentan violencia las mujeres de 15 años o más? Pues bueno, uno de ellos es el escolar, a lo largo de su vida o en los últimos 12 meses, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en la familia y en pareja. ¿En cuál creen que se dé más? O sea, al menos aquí las estadísticas nos dicen que en la comunidad y en la pareja, ¿no? Y de ahí nos sigue la escolar, después la laboral y al último la familiar, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en consideración que justo esta parte del sometimiento en la violencia es quitarle el derecho a la otra persona de incluso pedir que se hagan válidos sus derechos, ¿no? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bien, entonces, ¿por qué es importante ver este apartado de la violencia? Porque más adelante vamos a ver estos trastornos mentales, vamos a ver cómo se convierte como una bola de nieve, donde llega un punto en donde la persona pues también colapsa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las predicciones para las principales causas por discapacidad y mortalidad al año 2030 que nos dio la ONU? En este caso, estamos en el 2000, ¿qué? 25. ¿Cuántos años nos faltan para el 2030? 5, y eso vemos, ¿no? Porque serían 4 y medio, ya estamos a la mitad del año. Bueno, pregunta del millón. ¿Estamos en un país de altos ingresos, ingresos medios o ingresos bajos o de bajos ingresos? Porque si a mí me dijeron que estábamos como en el otro lado del charco. Muy bien, estamos somos un país en desarrollo, entonces estamos en ingresos, la mayor parte de nuestros estados en ingresos bajos, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos daba las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, y pues tenemos en este caso el VIH-Sida, el trastorno perinatal y los trastornos depresivos unipolar. Incluso dentro de la violencia familiar vamos a encontrar se me fue la palabra, espérenme, por aquí estaba. La violencia... aquí violencia, por ejemplo, que tiene que ver con el maltrato infantil, la negligencia, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver estas principales causas. Si se dan cuenta, actualmente justo se están haciendo más campañas para esta detección de riesgos tempranos. Esta parte, por ejemplo, que se han hecho políticas públicas para que todo lo que tenga que ver con el parto y el posparto sea gratuito y sea accesible para todas las personas, ¿no? Y el trastorno depresivo unipolar, que pues prácticamente es la depresión, y como la vimos, era parte del top 15, al menos de las 15 principales causas de discapacidad, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenían idea de esto? ¿No va? Ok. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Pues bueno, ¿cuántas personas somos aquí? ¿Como unas 30 en presencial? ¿Y en línea cuántas seremos? Bueno, aquí nos dice que 1 de cada 8 personas en el mundo vive con un trastorno mental. Por simple estadística, por lo menos aquí 10 tenemos un problema. ¿Diagnosticado o por diagnosticar? ¿No? Por simple estadística, ¿vale? Ahora, en el 2020, debido a la pandemia de COVID-19, las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% de los trastornos de ansiedad y del 28% en trastornos depresivos mayores en tan solo un año, ¿no? Porque acuérdense, pandemia, confinamiento, todos para el mismo lado, dejamos de hacer muchas actividades, dejamos de ver a gente que nos hacía sentir bien y regresamos tal vez al lugar en donde se estaba perpetuando la violencia, ¿no? Muy bien. En el 2019, 280,000 personas
vivían con depresión, incluidos 23 millones de niños y adolescentes. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, creo que aquí más adelante viene, pero bueno, justo lo que se está pretendiendo es que nos enfoquemos también más a las infancias y a las adolescencias. Si bien nuestra institución no atiende a esa población, sí es importante que al menos en estos cursos sí se mencione para que en algún momento ustedes puedan tomarlo en la institución que corresponda, que vea más niños y adolescentes, ¿no? Muy bien. Cada año cerca de 103,000 personas se quitan la vida, muchas más intentan hacerlo, y en el 2019 fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. ¿Cuántas veces ustedes han visto casos de suicidios por violencia en las escuelas? ¿No? Y ahí tiene mucho sentido por ejemplo, una de las estadísticas que vimos hace un momento sobre la violencia ejercida de los 15 años en adelante, porque son las etapas en donde están más o menos entre la prepa, la universidad, ¿no? Muy bien. Más de 55 millones de personas padecen demencia en todo el mundo, y más del 60% de las cuales viven en los países de ingresos bajos y medios. ¿Se acuerdan que ya nada más estaba tipificada en la parte de funciones, pero no estaba en la de discapacidad? Cuando veamos la plática que habla acerca de trastornos del deterioro neurocognitivo en el adulto mayor, vamos a identificar que incluso a veces pasa imperceptible, ¿no? Pero sí es más fácil detectarlo en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Por la cantidad de tareas que tienen. Y entonces te das cuenta que fácil empieza a disfuncionar, ¿no? Bien. La esquizofrenia afecta aproximadamente a 24 millones de personas, o 1 de cada 300 personas en todo el mundo. Si en este auditorio por lo menos fuéramos 300, por estadística, por lo menos una, ¿no? Por estadística. No quiero decir que aquí, en este momento. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? Muy bien. Ahora, en México. En México existe alrededor de 15 millones de personas con algún trastorno mental. Porque si se acuerdan, veíamos por simple estadística, al menos aquí habíamos por lo menos unas 8, ¿no? Estadística. No los estoy señalando, no se van a sentir agredidos. Y solo una quinta parte recibe el tratamiento que necesita. El Estado mexicano, al menos en el ejercicio fiscal del 2024-2025, destinó 1.3% del presupuesto total, que son 3.724 mil millones de pesos, para la población sin seguridad social. ¿Creen que nos alcance? Pues luego no tenemos ni hojas, ¿no? Ok. Y en el país hay menos de 4 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, y la mayoría se concentran en las ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Yo le preguntaría al doctor César y al doctor Alfredo, ¿cuánto tiempo se tardarían en tratar por lo menos 100,000 habitantes? Pues ni la vida, ni cuando estaban en urgencias como residentes, ¿no? Y si a eso le sumamos que la mayoría de los especialistas están concentrados en las grandes ciudades, pues ¿qué pasa con el pueblito que está en la Sierra de Puebla, que llegas en avioneta? Porque son pueblos cafetaleros. Pues no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esa población? O sea, ¿sí tienen derecho o no tienen derecho? De que tienen derecho, tienen derecho. ¿Y cómo se los hacemos valer? ¿Cómo ejercemos esos derechos en la población en donde no hay? Buena pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, si se dan cuenta, es poco dinero. Son pocos especialistas, y por eso surgen estrategias como la que estamos trabajando y vamos a ver el día de hoy. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, no nos va a alcanzar el dinero para atender a toda la población, ¿cierto? ¿Verdad? No nos van a alcanzar... no nos va a alcanzar tampoco los médicos especialistas para que puedan atender a toda la población. Y fíjense, a pesar de que el hospital, por ejemplo, aquí en el hospital, cada año afortunadamente se ha aumentado la plantilla de médicos residentes en formación, de todas maneras cada generación salen máximo 30. Y si a eso le sumamos 30 más los que ya se van jubilando, pues en realidad como que pareciera que es un retorno donde nunca acaba la cosa, ¿no? Bien. Ay. Ahora, en sus comunidades, con lo que ustedes saben, ¿cuáles son los desafíos cotidianos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias? En este caso, ¿es fácil o es difícil que las personas consigan trabajo? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano?
¿Qué han visto en sus comunidades? ¿Es fácil que tengan acceso al empleo? ¿Es difícil? ¿Me quedan con el micrófono? Ah, no, allá el compañero. ¿Así quién? ¿Quién levantó la mano? Ah, Buenos días. buenos días. Pues creo que es complicado. Me ha tocado situaciones donde los pacientes me dicen, ¿puedo decir que tengo ansiedad? Buenos días. ¿Puedo decir que estoy Disculpe, esquizofrénico? ¿Puedo decir que tengo comentarle esto? ¿No? que, Y es una cuestión me hizo compleja modificación porque al la final pues doctora es que algo en que el es horario parte de su tuyo, ¿no? cita Y es algo de que tienes que abril. aceptar y Me como pidió, bueno, paciente por esta pues es el ocasión que si tratamiento la que podía nosotros ver les a las damos, ¿no? Pero 5. también a veces las empresas dicen aquí Ajá, no lo que discriminamos pasa que como va y sí me ha a tocado atender una señora pacientes que a las efectivamente 6, lo han va a ir a dicho. domicilio, Una paciente pero que me tengo dijo tiene que si podía esquizofrenia, atenderla a llegó a un esa hora, a empleo, las ¿no? 5. Iba a vender celulares y dijo, bueno, pero yo tengo una Ajá. condición que es Bueno, esquizofrenia. gracias. Dijo eso y ya. Le dijeron, no, muchas gracias por participar, Ah, pero pues ahorita con- ya había otra Con persona la antes. doctora Kesia Entonces a son las 5, condiciones y con que hasta la la doctora misma Cristina, persona se pregunta, ¿está bien que mire, lo también diga? quería ¿No comentarle, está bien tengo que un lo horario a diga? las Y se les complica 4:40, un pero poco pues esta a mí se me situación. hace muy atrás mano Gracias, para que compañera. pase ella muy pronto, ¿verdad? Hola, ¿qué Y tal? estaba Buenos viendo días. a ver ahorita si Pues puedo aunado a lo que dice la acomodar a compañera, una paciente acá a la las raza 4:40 llega con para sufrimiento darle a emocional. ella, Y entonces, el lo primero que espacio te puedas reflexionar, de su cita, porque la tenía generalmente, abril han dicho, en la tarde es hasta la parte las patológica. 6:40. Que duele, Ajá, para que y viene fueran tenso, juntas y casi. que viene llanto, y a veces no nos quedamos a reflexionar un Déjeme ver poco, eso, ¿no? si puedo Tiene moverla, acceso y al ya empleo, ahorita le y aviso pues vamos yo, a ver estadísticas, ¿vale? cerca del Para que quede ella 65% a de la las 6 población y ya mexicana no se vaya tan trabaja tarde. en economía informal. Entonces desde ahí estamos Sí, obligados. gracias. Una, dos, si Sí, a a eso las llegas 5 con con la tarjeta, doctora Kesia. como servidor público, pues ya valió, Bueno, ¿no? gracias. Porque, no hablo yo de chancarro, ¿no? Entonces, ya tenemos una próxima frontera que hay que despejar, ¿sale, vale? Hay que descargar a la gente con ese sufrimiento emocional. Entonces, sí hay empleo, definitivamente sí hay empleo, pero no es el mejor empleo y lo vemos hasta con los mismos compañeros, ahora hay chapa estar, ¿no? Entonces, ahora políticamente todos tienen acceso al empleo, pero no es el mejor empleo, no es el mejor pagado. Entonces, pues sí lo hay, pero no nos alcanza. Seguimos en esa brecha, desafortunadamente, aún como profesionales, de pobreza. Gracias. Muchas gracias. Y fíjate, ¿cómo te llamas, compañero? Hugo. Fíjate, gracias, Hugo. Acabas de tocar un punto bien importante, que justo son los empleos, pero tampoco son los empleos que mejor te van a pagar, ¿no? Tan solo en el salario en México, el salario mínimo en México al mes son como 6,700 pesos casi, pero legalmente. Que de manera ilegal sacan otras cosas es diferente, sobre todo odio los outsourcings. Pero bueno, dentro de esta parte de lo que sí es estas prestaciones de ley que te dicen, ay, te damos prestaciones de ley, pues son tus obligaciones como empleador, o sea, no, y volvemos a lo mismo, o sea, son estas partes de cuando estamos hablando de nuestros derechos como seres y personas, ¿no? Que vivimos. Entonces, el empleo, una cosa muy complicada sí es cuando van a las entrevistas de trabajo. Si bien hay condiciones médicas que no van a permitir que, por ejemplo, una persona opere un montacargas, ¿no? O que, por ejemplo, opere una máquina que necesita precisión, que necesita que la persona esté alerta, que necesita situaciones en específico que eviten que la siguiente cadena de producción tenga un problema, y tan solo, no solo de cadena de producción de productos, sino también hablamos de los riesgos de trabajo del otro, ¿no? Entonces, sí es importante también que identifiquemos esta parte, pero también la otra es que hay mucho estigma y hay mucha discriminación, y es a lo que vamos, ¿no? O sea, hay mucha discriminación porque, por ejemplo, y algo bien interesante que pasa con todas las personas es, me diagnosticaron algo y es que ya tengo la diabetes, ya tengo el azúcar, ¿no? Y cualquier cosa le van a poner pretexto ¿a qué? A la diabetes, a su azúcar, a la presión, ¿no? Y lo mismo pasa con las enfermedades mentales, pero lo malo es que de las enfermedades mentales no conocemos mucho, como población en general. Entonces, mientras la vecina le dice a la comadre que le acaban de diagnosticar hipertensión o diabetes, ay, comadre, fíjate que el té, ay, comadre, fíjate que la pastilla fulana, ay, comadre, fíjate que el suplemento fulano, no, que vámonos a los aeróbics, ¿no? Con las enfermedades mentales no. Con las enfermedades mentales se recurre a otras alternativas. ¿Cuáles creen que sean? Allá, compañera.
Ah, ya, te van a pasar el micrófono. Gracias. Buenos días. Bueno, yo que vengo de Guerrero, en general pues en todo el país hay mucho estigma, ¿no?, sobre la salud mental y los trastornos. Allá, incluso yo trabajo en un hospital, entre mis mismos compañeros, ahí no tenemos psiquiatra, y entre mis compañeros es que los psiquiatras ya nada más quieren empastillar a los pacientes, ¿no? Y pasa eso que mencionaba, que si a alguien ya le diagnostican algún trastorno mental, dice, no, es que eso no te lo toques, mejor esta alternativa, o es que eso te va a dormir, es que, entonces hay mucha mala información sobre los tratamientos médicos y la terapia y demás. Eso me pasa mucho también. Allá hay mucho los anexos en los temas que vamos a ver sobre sustancias, ¿no? Y a pesar de que pues yo me encargo más que nada con mis pacientes de no, o sea, hay tratamiento médico para poder tratar las adicciones, ¿no? Recurren más a este tipo de lugares que no están pues realmente muy pues, adecuados, ¿no? Entonces sí, o sea, a diferencia de que si es diabetes, hipertensión, de que tómate eso, o sea, la otra persona intenta ayudar, ¿no?, con lo que está. En los trastornos mentales es como muy diferente, de que no le hagas caso a eso, o es completamente diferente el panorama. Exacto, justo la conciencia de enfermedad es bien difícil, ¿no? Porque pueden aceptar que su azúcar, ¿no?, que la hipertensión, hasta incluso la obesidad, ¿no? Es que mi obesidad no me lo permite, ¿no? Pero cuando estamos hablando de problemas mentales, recurren a 20,000 cosas, ¿no? Que al chamán, que a la bruja, que a los ángeles, que al... no sé qué tantas cosas alternativas existen, ¿no? Pero todas esas tienen límites, todas. Y ya cuando el paciente está agudo y psicótico, pues aunque lo lleves con el brujo no le va a funcionar, ¿no? Porque también estamos hablando de cosas culturales. Entonces, justo por eso cuando estamos hablando de empleo, de educación, de la vida social, de los derechos civiles y de las relaciones de pareja, pues truena, ¿no? Porque la persona empieza a disfuncionar. Y en promedio se tiene un aproximado que una persona, desde que empieza su enfermedad a que es diagnosticada y recibe el tratamiento adecuado, pueden tardar de 8 a 10 años. De 8 a 10 años. Entonces imagínense a esa chavita o chavito violentado desde los 15, con problemas mentales desde los 16. Si tomamos en consideración la estadística, entre los 8 y 10 años, entonces a los 26 va a empezar con problemas, ¿no? A los 26, ¿en qué etapa está? Está en la etapa de buscar trabajo, ¿no?, del empleo. Y entonces que no nos sorprenda que tenemos a gente que va de empleo en empleo, de trabajo en trabajo, y que siempre tiene problemas, que con el jefe, que con los compañeros, que hoy tuvo un problema con su pareja, o su esposa lo corrió de la casa, o ella se salió, o que los hijos, todas esas cosas se convierten en una bola de nieve. Entonces se dan cuenta, empezamos primero con estadísticas, ¿no? Y poco a poco nos vamos acercando con la realidad. Bueno, ¿quién les da empleo a estas personas? Pero también pasa algo bien curioso, y creo que sí lo han visto en sus instituciones, que las personas luego no quieren conseguir trabajo en el ambiente formal, porque entonces tendrían IMSS. Y al tener IMSS o ISSSTE, ya no tendrían la posibilidad de seguir viviendo en nuestras instituciones, que son para la población vulnerable o que no tiene derecho a biencia, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues vete a tu institución. Y en las instituciones, pues ya todos hemos tratado de sacar una cita en el IMSS o del ISSSTE, ¿no? Sí. Entonces, digo, no es que hable mal de ninguna institución, pero sí. Pero la realidad es que imagínense, como bien decía nuestro compañero, la mayor parte de la fuerza económica de nuestro país es el comercio informal, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos quitan un montón de dinero en cuanto a todos los descuentos, pero toda esa población que somos menos del 50, pues no vamos a poder solventar toda una estructura que tiene que ver salud, educación y todas las secretarías que tú te puedas imaginar, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, entonces, ya tenemos esta persona que le es complicado encontrar trabajo, que la educación, si estamos hablando que más o menos entre los 22 23 años están en la universidad, ¿cuánta deserción no hay? ¿No? ¿Cuánta deserción no hay? Muchas veces justo por trabajo, porque igual uno de los papás tiene el problema, ¿no?
¿Y qué pasa cuando la cabeza o por ejemplo la persona que se encarga de los gastos complejos de la familia se enferma? Ya tronó la familia. Sí, ¿no? sí te la atienden. Y pero, pues, ahora, también yo buscando las tiene estadísticas que de llevar mujeres, al menos de los hogares mexicanos, en el hospital al ya menos el 60% está liderado por mujeres. Y es de ese 60%, por lo menos el 40% son uniparentales. Y si a ese 40% le sumamos la violencia vivida o ejercida desde los 14 años en alguna de las instituciones, le sumamos que no le van a dar trabajo porque van a decir, ay, es que pues tiene hijos, va a faltar, ay, es que tiene hijos, se va a enfermar su chamaco, no va a venir, ¿no? Educación, pues igual ella truncó su educación, ¿no? Y tuvo que desertar. Y si hablamos de relaciones de pareja, pues, ¿quiénes son los que abandonan más? ¿Las mujeres, los hombres? Se las dejo para que no piensen que digan, ay, la Citlali anda bien brava contra el género masculino. Pero siempre, ¿mande? Muy bien, vida social. ¿Qué pasa con esa mujer o con ese hombre que ya está teniendo problemas en el trabajo, ya dejó la escuela, tiene problemas con su pareja? ¿Qué pasa con su vida social? Pues no tienes. Pero si, fíjate, si también te pones a pensar en las situaciones donde, aunque esté disfuncionando mentalmente, sí tiene trabajo, va a la escuela, como puede, tiene una relación de pareja, se olvida de sí mismo y no tiene vida social, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos ámbitos está complicado, ¿no? Y los derechos civiles, esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora, las personas con trastornos mentales, neurológicos o por el uso de sustancias son capaces de tomar decisiones sobre sus vidas, situaciones médicas, financieras, familiares o sociales. Levanten la mano quienes digan que sí, levanten la mano quienes digan que no. Es que está más en lo Todos van a levantar la mano. psicológico, de hecho ahorita tengo lo del curso ¿Ya? ese. No están poniendo atención. Muy bien. ¿Qué piensan? ¿Sí pueden tomar decisiones? ¿No pueden tomar decisiones? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Sí pueden? ¿No pueden? Depende. Sí, nomás que Depende. ahorita ya no se dedica a Muy bien. porque Digo, por qué eso lástima. poco La semana pasada estuvo el servicio de psiquiatría legal y un curso de psiquiatría legal forense, ¿no? Y justo se hablaba de esta población, ¿no? De los inimputables. No son los inimputables, son de los de ay, se me fue. Los juicios de interdicción, ¿no? ¿En qué momento la persona sí puede decidir? Que de hecho también se están violentando los derechos humanos. Por eso es que en los juicios hoy en día se está determinando qué cosas sí puede decidir la persona y qué cosas pues no. Pero el objetivo es que tenga el mayor funcionamiento posible, ¿no? La respuesta es falso. Pues sí pueden tener derecho a muchas cosas, pero pues como podemos ver hay científicos, artistas. Por ejemplo, fíjense, todos conocen a Charles Darwin, ¿no? ¿Sabían que él tenía un trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, mal plan? Pasaba meses sin salir de su casa. Por eso se considera que la teoría de la evolución de las especies, si no tuviera un problema mental, hubiera quedado más rápido. Porque justo cuando para zarpar, para él era muy difícil tomar la decisión y salir de su casa. Durante el viaje sufría, ¿no? Y después, una vez que llegaban al puerto, él podía tardar hasta 3 semanas en bajar. Si pueden, lean un libro que se llama Ansiedad. Lo hizo un periodista. Justo cuando él le diagnostican ansiedad, empieza a verificar, bueno, pero yo creo que no soy el único que me ha pasado, ¿no? Debe de haber algún caso de éxito. Y justo en ese libro te hablan acerca, no de la enfermedad tal cual, sino cómo otras figuras han pasado por ese tipo de situaciones y cómo a pesar del sufrimiento han salido adelante, ¿no? Ese es el caso que más o menos a mí me marcó, ¿no? Que justo ahí decía, no, pues es que tal vez él hubiera terminado antes sus investigaciones, pero pues tardaba casi 2 meses en salir del barco, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora, las personas con trastornos mentales, neurológicos o por el uso de sustancias no pueden entender la información acerca de su tratamiento médico. Pregunta del millón. Si ya sé que tiene la persona un problema y es un diagnóstico, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Qué hago? ¿Sí se lo digo? Bien. Es su derecho, ¿no? Fíjense, en los programas de telementoría, más adelante les contaré el chisme de lo que hacemos en ese servicio.
tenemos un programa básico, ¿no? Que se llama Diagnóstico y Tratamiento de los Principales Trastornos Mentales. Y en uno de los apartados vemos normatividad en atención en salud mental, ¿no? Y yo me acuerdo que al menos hace como 3 años una compañera abiertamente nos decía, bueno, pero pues es que yo prefiero no decirles qué tienen, porque si no se casan con el diagnóstico y todos impactados. Y yo, o sea, sí, compañera, te entiendo, pero es tu obligación, porque es el derecho del paciente saber su diagnóstico, su tratamiento y su pronóstico, ¿no? Mande. ¿Le pueden pasar el micrófono? Gracias. Gracias. Hace rato decíamos que no, el tema no es adolescentes y niños, pero yo trabajo con adolescentes justamente, entonces el diagnóstico primero se le entrega a los padres y me ha tocado que los papás dicen, no, pero ¿cómo le vas a decir al niño? Y yo le digo, pues es que el niño tiene que saber qué tiene, porque incluso el propio adolescente a veces no sabe por qué camino va, porque tiene muchas situaciones comportamentales, emocionales, que no sabe por qué le pasan. Y ya cuando se le dice qué pasa, como que dicen, y ahora sí, ok, ¿y qué tengo que hacer para solucionar esto? Y entonces ellos son los primeros que dicen esto, y los papás son los que ahora se niegan, ¿no? Atacados, ¿no? Sí, fíjense que también más adelante, incluso la plática que sigue después de la mía, va a hablar acerca de las condiciones de cómo trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Porque la misma guía sí no lo pide. Pero la realidad es que trabajar con niños y adolescentes es bien complicado, ¿no? Yo tengo una especialidad en terapia del juego con niños y adolescentes y es bien difícil, ¿no? Porque justo cuando tú empiezas a trabajar con los niños y con los adolescentes, empiezan a mejorar y se empieza a identificar que la familia tiene que modificar patrones y que el niño empuja de abajo hacia arriba, dejan de ir. Y bueno, lamentablemente aquí lo más que puedes hacer es darle las herramientas, las más que puedas, y a quererse cuando sea adulto, cuando tenga 18 años. Lamentablemente es así, pero parte, justo es bien importante identificar que el paciente sí debe saber cuál es su diagnóstico, cuál va a ser su tratamiento, debe de entenderlo, y también cuál es el pronóstico y las consecuencias de si dejan el medicamento y el tratamiento, ¿va? Bueno, aquí no sé qué falso, ¿no? Y tenemos que explicarle las veces que sean necesarias en el lenguaje y explicación que va acorde a la edad, ¿no? Por ejemplo, todos hemos ido al médico, ¿no? ¿A todos nos han dado un diagnóstico extraño? ¿Lo entendieron a la primera? Les explicó el doctor bien claramente así, bolitas y palitos que era, mira, te está pasando esto, por esto y de esto, no. Ok. Imagínense, si no entendemos un problema que es fisiológico, ¿qué pasa con un problema mental? Estamos peor, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Primero, yo como profesional de la salud, entender la enfermedad, ¿no? Y aparte de entenderla, bajar la información al nivel de la persona a la que le voy a decir lo que tiene. Eso sí, bajar la información no quiere decir que le hablemos como si tuviera un problema de neurodesarrollo. Nos referimos a, te está pasando esto, los síntomas que tienes son estos, se presentan cuando tal, si tú te tomas el medicamento va a pasar esto, no te va a hacer efecto luego, mira, algunos tardan 3 meses, 4 meses, hay que darle la oportunidad, todo ese tipo de cosas es psicoeducación, ¿no? Pero es parte de que el paciente tiene el derecho a la explicación sobre los planes de tratamiento y los riesgos y los beneficios, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos dos conceptos. Conceptos, según la OMS, de estigma y discriminación. ¿Qué vamos a entender por estigma? Es una marca que excluye a una persona de las demás y que disminuye su valor en el grupo social al que pertenece, porque déjenme decirles que sí, todos tenemos un valor, ¿no? Ok, discriminación. Práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido, ¿no? Entonces, estos conceptos son importantes. Yo les diría, ¿tienes el valor o te vale? ¿No? El estigma y la discriminación. ¿Cuántos de nosotros hemos sido estigmatizados por algún rasgo físico? Yo sí. Todos, ¿no? Y quien diga que no, que nos cuente su experiencia de éxito. ¿Cómo le hizo? ¿No?
¿Quién no ha sido discriminado por condición social, por lo que estudiaste, por lo que piensas, hasta por la religión, hasta por el económico, ¿no? O sea, todos, ¿no? O sea, difícilmente podría haber una persona que diga no en mi vida. Y si es una persona no en mi vida, pues tal vez no se dio cuenta, ¿no? Pero en realidad todos hemos sido parte de discriminar o ser discriminado. Aquí sí creo que nadie se va limpio. Muy bien. Fíjense, esta estadística está bien padre, me gustó mucho ayer que la encontré. Aquí vamos a encontrar dos tablas, ¿no? Y estas dos tablas son del 2020. Vamos a encontrar en verde las rayitas, las barras en verde nos hablan del año 2017 y las barras en moradito del 2022. Y entonces vamos a encontrar porcentaje de mujeres de 18 años y más discriminadas en los últimos 12 meses por motivo de discriminación. Y se me hace espantoso que la primera causa de discriminación sea por ser mujer. Está fatal. No manches, está cañón. O sea, no, la principal causa es ¿por qué? Por ser mujer. Y seguida por la forma de vestir. Y de hecho, la mayor parte de la comunidad en esta parte inconsciente e irresponsable, las personas que son violentadas sexualmente es que iba vestida provocativa. Oye, no manches, una niña de 12 años que viene de la secundaria, no me digas que viene vestida provocada, ¿no? Pero entonces, la forma de vestir. Y que se dan cuenta, del 2017 al 2022, pues incrementó tanto por ser mujer, tanto por la forma de vestir, por el peso y la estatura. Híjole, yo no, ya valí. Ya no me vean. Peso y el peso y la altura, ¿no? Y más si nos vamos a esta parte de los estereotipos tipificados hoy en día demasiado por las series, por los videos, por todo lo que vemos como de esta parte del marketing, pues en todos lados, ¿no? Por la edad, resulta que por mi edad te van a discriminar, ¿no? Que porque si estás muy chico, que porque estás muy joven, ¿no? O muy grande. Por ejemplo, fíjense, en mi triste historia, una vez me acuerdo que tenía yo una jefatura, en ese tiempo tenía yo como 28 años creo, y veía yo a los gerentes a nivel nacional en una empresa que tiene restaurantes y tiendas, ¿no? Entonces me acuerdo que un gerente me dijo, pero pues usted está bien joven, ¿qué me va a venir a enseñar? Y yo, ¿cómo se atreve? ¿No? Y yo decía, pero yo sí tengo la licenciatura y una especialidad y mis años me respaldan, ¿no? O sea, lamentablemente la edad sí se convierte en un problema, ¿no? Y por ejemplo, a muchos de ustedes, y conforme vamos avanzando se vuelve más complicado, hombres y mujeres, ahí sí me atrevo a decir eso. Porque entre más grandes nos vamos haciendo, más difícil es encontrar trabajo y que nos paguen lo que en realidad sabemos hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba también como jefa de reclutamiento de reclutamiento y selección, nos llegaban CVs, ¿no? De personas como 25 años de experiencia, ya habían sido directores en N cantidad de lugares y se postulaban para coordinadores, para jefaturas bien chiquitas, con pagos bien chiquitos, y decías, bueno, ¿pero qué está pasando? Y cuando los entrevistabas, es que necesito chamba, o sea, tengo que mantener gente, tengo hijos, pero ya no me dan trabajo. ¿Por qué? ¿No? Bien. Creencias religiosas, opiniones políticas. Cuando ven una ND, quiere decir que no hubo cambio entre el 2017 al 2022. Y bueno, de ahí en fuera, estas las vamos a dejar como para que las vean más tarde. Ahora vámonos a la estadística de los hombres. ¿Qué les pasa a nuestros muchachos? Bueno, de las principales causas es la forma de vestir o cómo se arreglan. Esa es la principal causa de discriminación, el cómo se ven, incluso cómo se ven entre ellos mismos. No han visto, yo fíjense, he observado las conversaciones entre hombres y generalmente es como de, ay, que mi pantalón, ay, que tu zapato, ay, que te ves bien feo, ay, que no sé qué, ¿no? Bien. Opiniones políticas, ¿va? Si se dan cuenta, del 2017 al 2022 no cambió mucho. Manera de hablar. Está bien absurdo, ¿no? Pero hasta por la manera de hablar. Y no se diga si tienes un acento de alguna localidad, ¿no? Es peor.
Si se dan cuenta, son completamente diferentes una con otra, ¿no? O sea, pero sí están tipificadas por el sexo o género, hombres y mujeres. Peso y estatura. Sobre todo considerando que los hombres pues tenían que ser altos y fornidos y no sé qué más, ¿no? ¿Qué pasa si soy chaparrito y fornido? Aún así hay discriminación, ¿no? Por la edad, fíjense, aquí ya aparece la edad. Por la edad. Luego, creencias religiosas, por la clase social, lugar donde vive, tono de piel y... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 10º lugar es por ser hombre. Que las mujeres los discriminan por ser hombre. En el 10º lugar. Está cañón, ¿no? ¿Vamos bien? No estamos en terapia, pero es la realidad. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estas dos estadísticas que nos habla acerca de la discriminación, pues pareciera que no nos toca, pero sí, ¿no? Y estamos tal vez en esta porque una de dos, o la estamos ejerciendo o la estamos recibiendo, ¿va? O las dos al mismo tiempo. Bien. Bueno, ¿cuáles van a ser estos efectos de este estigma y de esta discriminación? Pues bueno, va a afectar mi estado de ánimo, pues nadie se siente feliz de que le digan cualquier cosa que lo agreda, ¿no? Va a afectar en mi autoestima. ¿Cuál va a ser en este caso el pronóstico? Pues bueno, voy a tener una disminución en la esperanza de vida, va a retardar también mi recuperación. También un problema en cuanto a la discriminación es el acceso y a la calidad del tratamiento. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación y hablamos, por ejemplo, de estados lejanos, a veces parte de la discriminación incluso es no hablar el idioma que se habla en esas comunidades. Y entonces ahí sí también ejercemos violencia, pero es violencia por desconocimiento, ¿no? Y entonces no sabemos qué le duele, pero tampoco tenemos quien nos diga qué le duele exactamente, ¿no? Y luego, ¿qué hacen? Los ven humildes, los ven que no hablan castellano, y entonces, ¿qué se hace? Se les ignora, ¿no? Limita el acceso a la calidad de la atención médica, se violan sus derechos humanos y puede dar lugar a abusos, ¿no? No va a faltar la persona que diga, pásame dinero y hago que te pases más rápido, cuando en realidad nada más es tal vez un pase y ya, ¿no? Y bueno, en cuanto a las familias, pues interrumpe las relaciones familiares, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que en una familia nace un integrante con una condición médica diferente? Pues la familia empieza con la discriminación y hay familias que incluso hasta los abandonan, ¿no? O alguno de los dos padres. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora, parte de este estigma y esta discriminación en el sistema de salud, que es lo que decía nuestro compañero, bueno, ¿cuál es el principal problema? Pues que las personas con trastornos mentales o por el uso de sustancias pueden experimentar estigma y la discriminación en el sistema de salud. Por ejemplo, nos llega una persona súper borracha el sábado a las 3 de la mañana a urgencias. ¿Cómo lo tratan? En el chat, ¿quién nos dice cómo los tratan? ¿Le dan prioridad en el triage? ¿Es una intoxicación? ¿Se tratará igual al que viene intoxicado por alcohol que por el que viene por metanfetaminas? Al final vienen los dos intoxicados. Pues incluso hasta dentro de los consumos también hay discriminación, ¿no? Muy bien. Ahora, otro punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mi sala de urgencias de mi hospital general o de mi hospital, de mi hospital general, llega una persona que llega a la sala de urgencias y me dice, es que ¿sabe qué, doctora? Tengo ganas de morirme. Y tienes ahí en el triage a la que está dando a luz, al que se rompió el pie, al del accidente, a nuestro consumidor de alcohol y a nuestro consumidor de metanfetaminas. ¿Qué pasa con esa persona que te dice, es que ¿sabe qué? Me quiero morir? Yo saliendo de aquí, me voy a hacer algo. No se lo habían preguntado, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? Ahí podemos ejercer discriminación, sí, ¿no? Porque lamentablemente las enfermedades mentales se subestiman.
Fíjense, les voy a contar una historia. Hace tiempo en un hospital donde yo estaba, teníamos a una paciente con fibromialgia. La señora tenía en ese tiempo como 68 años, algo así. Yo estaba en el área de hospitalización y cuando era necesario nos mandaban a llamar a psiquiatría y a psicología, ¿no? Al área de urgencia, sobre todo cuando había código por abuso o violencia de niños, y llegaba a hacer las entrevistas de primera línea, ¿no? La paciente estaba siendo tratada por neuro, pero también por psiquiatría por una depresión mayor. Llega ese día al área de urgencias, igual, triage, ¿no? La señora dijo, ¿saben qué? Me siento muy mal, me quiero morir. Había fallecido su hijo creo que como 2 semanas atrás, algo así, y nada más tenía un hijo, ¿no? Y la fibromialgia pues es dolor crónico en todos lados, ¿no? Entonces, tenía muchos años de evolución. En el triage nadie le hizo caso. Estuvo 3 horas ahí sentada, nadie le hizo caso. 4 horas sentada, nadie le hizo caso. La señora se cansó, se fue. Cerca, a unos que les gusta, como de aquí al GEA, estaba a 1 de los metros. Y se aventó al metro. Y regresó, pero ya como una paciente en choque. ¿Se pudo haber prevenido? ¿Se ejerció violencia? ¿Se discriminó? ¿Se hizo omisión de muchas cosas? Tenía muchos factores de riesgo, ¿no? O sea, un duelo complicado, una enfermedad crónica, depresión mayor de tiempo. Llegó a pedir ayuda. Bueno, lamentablemente falleció como a la semana. Estuvo en cuidados paliativos como 3 días, creo, porque sí me tocó verla. Pero fíjense, o sea, hasta qué punto llega la discriminación, el estigma, pero también el desconocimiento, ¿no? De este caso les estoy hablando hace como 10 años más o menos. Sí, más o menos. ¿Dudas? No. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro panorama? Pues que profesionales de la salud podrían suponer que debido a su discapacidad, las personas con estos trastornos pueden ser peligrosos o se niegan a prestar atención de los servicios, por ejemplo, a los consumidores de sustancias, ¿no? O a los de esquizofrenia, que generalmente piensan que son que les va a pasar todo, que les van a hacer algo, ¿no? Lamentablemente Hollywood no nos ha ayudado en ese sentido, porque si hablamos de peligrosidad, más peligrosos somos los que estamos aquí, que el paciente que no sabe ni qué tiene. Generalmente es más peligroso para su vida, o sea, autoagresiones, ¿no? Que hacia los demás. Y si le hace a los demás, a veces es como un daño colateral. No es en realidad porque lo haya planeado con la maldad y la frialdad de meticulosamente planear hacerle algo a alguien, ¿no? Muy bien. Profesionales de la salud también podrían no tomar en serio las quejas y asumir que todo está en su cabeza. Ay, señora, pero ¿por qué se queja? ¿No? O sea, ya nada más tómese su medicamento para la fibromialgia. Tómese sus antidepresivos. Ya venga la otra semana con su doctora. ¿Cuándo le toca su consulta? ¿No? Ok. Y no vislumbramos que en realidad sí la vida de esa persona está en nuestras manos. Ok. ¿En qué contextos ocurre? Bueno, ya les di unos ejemplos. ¿Qué otro ejemplo saben que tal vez alguno de ustedes quisiera compartir? Dicen, no, van a saber de qué institución soy. Ok, aquí le pasan el micrófono a la compañera, por favor. Cuando nos entregan los diagnósticos, pues al final sabes qué tiene el paciente, ¿no? Entonces, ahí he escuchado colegas que dicen, no, yo cómo voy a atender eso. Yo soy especialista en límites de la personalidad y casi siempre me hablan los colegas, no, es que están muy complicados. Entonces desde ahí también empieza la discriminación. O sea, si se supone que vas a atender a personas, o sea, independientemente del trastorno mental que tenga, pues es tu función, ¿no? En mi vida he atendido a un chico que podría decir es un psicópata, y actualmente estoy atendiendo uno que tiene rasgos narcisistas, pero también por ahí va, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, son pacientes complejos, delicados, pero pues es parte del trabajo, ¿no? O sea, si te dedicas a esto, claro, también hay que entender situaciones que te explican cuando estás estudiando de, bueno, si hay algo que te afecta, ¿no? No sé, el abuso sexual o ese tipo de casos, pues obviamente canalízalos. Pero pues también hay que ser conscientes que pues si te dedicaste a la salud mental, pues no hay que tener discriminación, independientemente si es esquizofrenia, si es ansiedad, si es
etcétera. Gracias por compartirnos. Efectivamente, creo que aquí también es bien complejo esta parte de también cómo nos ven nosotros, ¿no? Y dentro del mismo gremio. O sea, lamentablemente es muy complejo. Aquí creo que lo importante es, uno, conocer, y entre más conozcamos, menos vamos a hacer esto, ¿no? Y en segundo lugar es también identificar cuáles son nuestros puntos vulnerables y hasta dónde sí podemos hacer y hasta dónde no. Porque lamentablemente luego nos queremos quedar al paciente, sí, pero llega un punto donde dices, uy, ya refiérelo, o sea, esto ya se te salió de las manos. Y la otra es también identificar, pues, qué nos genera conflicto y entonces pues canalizar a ese paciente, porque lejos de ayudarlo lo vas a perjudicar más, ¿no? Muchas gracias, compañera. Bueno, ¿qué podemos hacer como servidores de salud? Pero no estoy hablando de salud mental solamente, como servidores y prestadores de salud, para que este estigma y esta discriminación disminuya en las instituciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me dice? Irnos a Finlandia, a Europas, a Júpiter, donde no pasa. Ay, no acepto, ya me doy de baja. Gracias. Yo creo que se tiene que empezar a visibilizar la situación, justo no solo en centros médicos o así, sino no se debe haber como más publicidad, ¿no? Entre comillas, pues justo en el metro, en lugares donde pues sean concurridos, para que pues la población en general se empiece a asociar con esas cosas y no las estigmatice, ¿no? O sea, creo que este tipo de campañas, ya sea justo en anuncios de tele o pues sí, o sea, incluso pues en lugares concurridos de tránsito, pueden empezar a ayudar a que la gente pues deje de ponerle una carga negativa, siempre y cuando dentro de la misma visibilización que se le dé al trastorno o al problema de salud mental, pues se dé desde un enfoque pues positivo, no que revictimice, sino pues que se vea pues desde su lado pues científico, y como se abordó al principio en la primera diapositiva, pues que también se haga énfasis en que con un tratamiento adecuado pues puede haber una especie de recuperación. Entonces eso ayudaría a que la gente no crea que enfrentarse a eso, o ya sea que uno lo tenga o conozca a alguien que puede padecerlo, es incurable, ¿no? O es como muy difícil de salir de ahí. Muchas gracias, compañero. Fíjense que algo muy valioso que acaba de rescatar nuestro compañero es esta parte del capacitarnos, ¿no? Y conocer. Porque, fíjense, ¿cuándo fuimos a Texcoco, doctor Alfredo? Hace como 3 años, ¿no? Creo que hace como 3 años fuimos a Texcoco, al Hospital General de Texcoco, a dar capacitación del MHCAP. Y justo fueron como todos los hospitales que estaban alrededor, entonces de Tepexpan, Ixtapaluca, no sé qué tantos lugares vinieron. Y a mí me tocó ir, creo que el viernes, que era el último día. Y justo vieron psicosis, lo vieron creo que el martes, el miércoles. Y ya cuando estábamos cerrando como las conclusiones del grupo, uno de los doctores que venía de otra institución justo nos comentaba que ese día que tuvieron una clase de psicosis, dijo, es que esto le está pasando a uno de nuestros compañeros, ¿no? Y entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Acabo de ir a un curso y como que lo que te está pasando no está bien. Y entonces otro día lo valoró el psiquiatra, que estaba creo que en Tepexpan, algo así. Y pues que creen que estaba psicótico el compañero, ¿no? Y entonces nos decía este médico que estaba en la capacitación, es que si yo no lo tomo, yo nada más considero que mi compañero está actuando raro, ¿no? Y pasa desapercibido, y de aquí a lo que es diagnosticado y todo lo demás. Pero aparte el otro compañero como que también tuvo la apertura como de decir, es que no me siento padre, ¿no? Algo está pasando. Y justo lo primero es capacitarnos, lo segundo es trabajar también nuestros estigmas y nuestra propia discriminación que ejercemos hacia otros. Pero lo más importante es no dejar de lado que el otro es una persona, que igual que tú siente, se conduele. Y créanme que todos los que vienen aquí al Fray a consulta no vienen por voluntad propia ni porque sea el mejor día de su vida, ¿eh? Esa es la realidad. Muy bien, gracias, compañero. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues nos dice que tenemos que cambiar nuestra percepción y nuestra actitud, ¿no?
respetar y defender la aplicación de los derechos humanos, incluso cuando vemos que nuestros compañeros u otros profesionales no la están ejerciendo. Reafirmar que todas las personas deben disfrutar de todos los derechos humanos, sobre todo porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 4 que todos tenemos derecho a la salud, por el simple hecho de ser, ¿qué? Mexicanos, y que tiene que ser gratuita, ¿va? Y cuando somos servidores de salud, estamos obligados en las condiciones laborales en otorgar esto, pues porque para esto nos pagan, ¿no? Bien. Y si no, pues hay que buscar otro trabajo. Y cumplir estos derechos, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, Citlali, apenas vamos a saber qué es el MHGAP, pues sí. Porque es importante que conozcamos toda esta parte de la discriminación, toda esta parte de la violencia, toda esta parte de que afecta a nuestro país, al mundo, pues justo para que podamos entender por qué esta guía existe. Bueno, este programa fue desarrollado por la OMS para ampliar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias. Fue lanzada por la doctora Margaret Chan, en este caso era la directora general de la OMS, y pues bueno, su foco inicial está en el aumento de la atención no especializada, incluida la atención primaria de salud para atender las necesidades insatisfechas del personal en todo el mundo, ¿va? Ahora, ¿qué significa MHGAP? Pues bueno, se llama Mental Health Gap Action Program, en este caso, las siglas, vean, MHGAP, ¿ya vieron? Ok, ahora ya se pueden ir mañana y decir, ya sé qué es el MHGAP, ¿va? Y en español, ¿qué significa? Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental, que de hecho hasta viene en su tríptico, ¿no? Ok, entonces, esa es la guía MHGAP, es un programa para superar las brechas de atención. ¿Cuántos años más o menos les dije que tardamos un paciente tarda en tener su primer diagnóstico? Pues casi 8 o 10 años, ¿no? Entonces, si lo podemos detectar en las primeras instancias de salud, es lo mejor. De hecho, aquí lo importante es que ustedes se vean con ese panorama de que puedan generar primeras impresiones diagnósticas. Y si es necesario, generar esta parte de la referencia a segundo o tercer nivel de atención, ¿vale? Por ejemplo, a pesar de que ustedes ven el frame muy grande, a pesar de que somos una institución y somos el país más grande en América Latina en cuestión de hospitalizaciones y también de profesionalización de personal en capacitación de todas las especialidades, porque tenemos psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, ¿no? Aún así no es suficiente. Por eso es que se empiezan a hacer estas estrategias en donde lo que se busca es que estas brechas de salud se disminuyan y entonces podamos canalizarlos, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Qué quedamos que es el MHGAP? A ver, ¿qué quedamos que es? Amén. Muy bien, entonces quedamos que el MHGAP es justo es un programa de acción para superar las brechas en salud mental y es Mental Health Gap Action Program, ¿va? Está bien difícil en el inglés, entonces MHGAP, ya te acuerdas, guía contra que supera las brechas, ¿vale? ¿Vamos bien? Y entonces, ahora, bueno, ¿qué pretende? Pues bueno, dar atención no especializada, salud mental y física se entrelazan, que justo lo que comentaba un compañero, ¿no? O sea, la salud mental se entrelaza también con la salud financiera, ¿no? Y si tenemos condiciones de trabajo favorables, o al menos que nos paguen bien, pues tendríamos acceso a la salud, pero pues bueno, eso es otro problema de otra clase, yo creo. Muy bien, mejorar el acceso, mejorar la atención en primaria y en salud mental, perdón, promover el respeto de los derechos humanos, es asequible y rentable, porque así cuando vengan a tercer nivel ya vienen los más complejos, ¿va? Generar buenos resultados de salud. Bueno, eso debemos, ¿no? Yo no estoy segura que sea bueno en salud mental, pero bueno. ¿Quién es el público objetivo del MHGAP? En este caso va dirigido al personal no especializado en salud mental o a la neurología, médicos generales, médicos familiares, enfermería, psicología, trabajo social, primer punto de contacto y la atención ambulatoria, centros de referencia de primer y segundo nivel. O sea, todos los que tengan contacto con un ser humano, que sienta, que piense, todos tenemos esta atención. Me acuerdo que hace como un año y medio, vinieron unos chavitos del bachilleres 3, creo,
vinieron como 5 a tomar el curso por parte de su escuela, vinieron en marzo, el año pasado, justo porque había mucho consumo de sustancias en sus escuelas y ellos se querían convertir en promotores de salud mental. Y entre eso, embarazos en etapa muy temprana, y también había un caso de un suicidio en uno de los grupos de la tarde, me parece. Entonces, pues también para ellos está dirigido, ¿no? Porque independientemente de que aquí también se vea tratamiento y todo lo demás, lo importante es que también entre los pares también se empieza a conocer la información. Lamentablemente las redes sociales no nos han ayudado demasiado, ¿no? Porque no van a ver a la TikToker o la influencer que va a decir, ay, ¿cómo vivo con la esquizofrenia? ¿Cómo vivo mi trastorno bipolar? Y dices, no, hombre, hija, eso no es lo que tienes, ¿no? ¿Quién te lo diagnosticó? ¿No? Porque a veces creen que ser bipolar es nada más estar de buenas hoy y mañana no. Y es bien complejo, porque hasta te puedes psicotizar. Muy bien. Ay, ya hice catarsis. ¿Qué vamos a encontrar en la guía MHGAP? Vamos a encontrar primero atención y prácticas esenciales en la página 5 y de ahí nos vamos a ir de la 16 a la 141, vamos a encontrar como las siglas y van a encontrar que viene cada una en un color diferente. Esos son todos los temas que vamos a ver hoy, menos el de violencia y género. Acuérdense que ese es un agregado cultural y el de la ansiedad. ¿Vale? ¿Qué vamos a encontrar? Depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, demencia, trastornos por el consumo de sustancias, autolesiones y otros padecimientos de salud mental importantes. Aquí donde vamos a ver la ansiedad, y aquí en trastornos mentales y conductuales vamos a ver problemas del neurodesarrollo, que es lo más actual que tenemos hoy en día. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Este es como un resumen que yo sí les recomendaría que si pueden lo impriman, porque va a ser como su acordeón, ¿va? Porque ¿qué vamos a encontrar en este acordeón? Así como para nosotros el CIE 10 y el DSM-5 tiene sus criterios de criterios para identificar las enfermedades, aquí vamos a encontrar igual algunos de los síntomas, ¿va? No se los voy a describir tal cual porque los van a ir revisando módulo por módulo, pero sí es importante que ustedes lo consideren, lo tengan impreso y ahí vayan echándole una leidita, porque digamos que después de que se vayan de este curso, ustedes podrían, con ayuda, empezar a implementar este programa. Si algunos de ustedes, a ver, levanten la mano, si algunos de ustedes viene con la indicación de que después de tomar el curso aquí, lo tienen que dar en sus instituciones. ¿Ninguno? A ver, cuando es así, acérquense conmigo para que les facilite las presentaciones originales, porque ya las que tenemos, ya les dije, ya las modificamos, y a la par también les facilitamos estas para que también ustedes puedan reproducir el curso, ¿va? Y les ayudamos, sobre todo en temas que es complicado. Bueno, aquí tenemos depresión, psicosis, epilepsia y trastornos mentales y conductuales del niño, demencia, trastornos por consumo de sustancias y autolesiones, ¿va? Ahora, ¿cómo van a encontrar su guía? Su guía tiene todo un flujograma. Este flujograma tiene el objetivo primero de que podamos identificar el paciente tiene tal, sí, no. Es un algoritmo. Si lo tiene, te dice qué pasos a seguir. Si no lo tiene, te dice cómo ir cerrando el algoritmo o qué cosa investigar, ¿va? Ahora, vamos a encontrar la idea primaria, que generalmente es una pregunta. Sí, vaya al protocolo tal, ¿no? Si no, deténgase y salga del módulo. Ahí no es el lugar, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar estos iconos. En este caso vamos a encontrar evaluación, manejo, seguimiento, deriva al paciente al hospital, sobre todo cuando estamos hablando de emergencias o de urgencias, medicación, intervención psicosocial, consumo, ¿qué? Consulte a su especialista. Y con iconos rojos vamos a encontrar la población prioritaria. En este caso, niños y adolescentes, mujeres en edad fecunda, mujeres durante el embarazo o la lactancia. Sobre todo también algo bien importante, por ejemplo, en el posparto, identificar las depresiones posparto, ¿no? Que a veces incluso hasta debutan en psicosis. Adultos mayores, aquí nos viene precaución, ¿no? Y más información. Y en algunos apartados ustedes van a encontrar que viene este muñequito en rojito, que es un doctor, y viene un consejo clínico.
Esos consejos clínicos son para que tú como especialista identifiques tal vez algunas cosas que sean importantes que tú le preguntes a tu paciente, ¿va? Se dan cuenta, es todo un entrenamiento. Entonces, va a ser cansado, ¿sí? Así que presten mucha atención. Ahora, en este curso básico, ¿cuáles son las habilidades que ustedes van a terminar identificando y tal vez no desarrollando al 100, pero sí identificando o afianzando las que ya tienen y enfocándolas más? Establecer comunicación y fomentar la confianza, identificar la situación, identificar situaciones físicas subyacentes, entre varias, ¿no? Manejo de emergencias y referencias. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Seguros? Bien. Ahora, ¿cuáles son los principios generales de la atención? Primero vamos a encontrar la comunicación, la valoración, el tratamiento y control, la provisión del apoyo social, protección de los derechos humanos y la atención al bienestar general. Ahora, ¿cuál es el consejo práctico número 1? Crea un ambiente de confianza que facilite la comunicación. Busque un lugar privado. Yo sé que muchos pacientes te ven en el pasillo y ahí te agarran y te quieren contar todo, ¿no? Lo ideal es que tengamos un lugar en donde podamos atender al paciente, ¿vale? Hay que mostrar cordialidad y representarnos cuando llegue el paciente, mantener el contacto visual y mostrar interés. Yo sé que en algunas instituciones es bien difícil poder hacer estos 3 puntos porque te dan 18 minutos para que atiendas a cada paciente y en esos minutos va a incluir tu nota, tu receta y el adiós, ¿no? Entonces hay que procurar hacerlo. Explique que la información abordada será confidencial y no se intercambiará sin autorización previa. Eso es bien importante porque sobre todo cuando estamos hablando de casos de violencia, en muchas ocasiones nos quieren decir la información porque creen que se la vamos a decir a la persona que las está violentando o los está violentando. Acuérdense que hablamos de niños y adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, si el paciente es mayor de edad, de preferencia que entre solo, porque puede que quien lo acompañe sea su violentador. Y en niños y adolescentes más adelante les van a decir qué hacer, ¿va? Bueno, si sus cuidadores están presentes, sugiera que desea hablar solos. Cuando entreviste a una mujer joven, considere las posibilidades de que esté presente otro funcionario o otro cuidador, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres violentadas sexualmente, y si son hombres, de preferencia que haya una trabajadora social, o que esté otro psicólogo, o que esté alguien de enfermería, y puerta abierta, siempre, ¿va? Saluda a la persona con gusto y respeto. Aquí el gusto se los dejo a su consideración, pero sí sean amables, ¿va? Porque dice el compañero cerradito con su carota. Bueno, aquí para evitar la carota, con que lo hagan con respeto, está bien, ¿vale? Estadística, dice. Ok, preséntese por su nombre y su posición. Hola, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Italia, soy psicóloga de aquí del hospital. El día de hoy usted está para una evaluación. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo quieres que te hable? ¿Te puedo hablar de tú? ¿Te hablo de usted? ¿Va? Y así nos seguimos en la entrevista. Mantener la confidencialidad y la privacidad. Tomar el tiempo para la entrevista, en especial la primera entrevista. A veces tenemos la consigna que en la primera vez nos podemos tardar un poquito más, ¿no? Entonces aprovechar ese tiempo. Mostrar interés, explicar qué acciones va a realizar al examinar a una persona y hay que ser honestos. Por ejemplo, podemos usar dos tipos de preguntas, abiertas o cerradas, ¿no? En las abiertas, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo describirías tu sueño? Pregunta random, ¿puede usted decirme cómo el problema afecta su vida? Y cuando son abiertas, para que la persona se pueda expresar. Si vemos que la persona habla por los codos como Citlali, direcciónenla, ¿va? Y entonces haces preguntas más cerradas. Oye, ¿cómo te has encontrado de estado de ánimo? Te veo triste, ¿estás triste? ¿Estás enojado? ¿No? ¿Estás teniendo problemas para conciliar el sueño? ¿Todavía vas al trabajo? ¿Ya dejaste de ir? ¿No? Hay que ser concretos. Gente que casi no habla, también es importante que ser más directivos, ¿no? Y si hablan mucho, también dirigirlos porque tampoco tenemos mucho tiempo. ¿Dudas con esto? Bien. Ahora, haga participar a la persona. Hay que fomentar que nos dé información, tanto como les sea posible. Hay que escuchar activamente. ¿Qué quiere decir? Que pongamos atención. Porque si al paciente le preguntamos más de una vez lo que ya nos contestó, se va a enojar. Y te va a decir, no me está poniendo atención, ¿verdad, doctora? ¿O doctor? No, ¿para qué le digo si me hace caso? Y así se ponen los pacientes, Ok.
Si los antecedentes son poco claros, sé paciente y pida una aclaración. Si viene en crisis, posiblemente no le entiendas muchas cosas, pero si viene con su acompañante, entonces que su acompañante te dé un poquito más de información, o te esperas a la segunda cita, ¿va? O se puede poner en tu nota, se pregunta, pero no se tiene información suficiente, se abordará en la siguiente sesión, ¿no? Con los niños usen el lenguaje que pueda entender, ¿vale? Ahora, esto de amistoso vemos, pero sí sea respetuoso, ¿no? Respetuoso. Porque ¿cómo medimos el nivel de amistosidad? Es subjetivo, ¿no? Entonces lo que sí es que si estoy no tan de buenas, el paciente no tiene la culpa, ¿no? Todo el tiempo sea respetuoso, no juzgues a la persona, porque sobre todo en los casos de violencia, ¿qué pasa? Cuando te está diciendo que le pega, que no le da dinero, y entonces tú estás, pero ¿por qué? Ya déjelo, señora, ¿usted qué hace ahí? ¿A poco le gusta que le peguen? Yo he escuchado a mucha gente que así son sus entrevistas. Agua, si hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Ejerciendo violencia. Y es violencia institucional, ¿va? No nos viene a regañar, o sea, solo lo que yo sé que pasa. Responda con sensibilidad cuando las personas revelen información difícil, sobre todo cuando estamos hablando de duelos complejos, cuando estamos hablando de violencia sexual, de violencia física, o incluso hasta de divorcios, rupturas. Por ejemplo, los duelos complicados no solo es que alguien se te muera, incluso que se te haya perdido tu perro, o sea, es bien complicado, ¿va? Ahora, la comunicación con los cuidadores. Ojo, hay cuidadores bien intrusivos, entonces dejen que hable la persona. Si no, saquen al familiar. Tienen toda la autoridad. Los cuidadores suelen ser recursos clave cuando es necesario, ¿no? Usted debe contar con el consentimiento de la persona antes de hablar con su cuidador. Oye, ¿le puedo preguntar a tu mamá? ¿No? O mejor le sacamos, ¿no? Ok, ¿o quieres hablar solo conmigo? ¿No? Mostrar comprensión del cuidador al cuidador de emociones, explicar que tiene un papel importante que desempeñar y explique usted que desea proporcionar apoyo, sobre todo cuando estamos hablando con niños y adolescentes, que el niño y el adolescente tenga bien claro que tú eres el personal que lo va a ayudar a él y no otro que va a acusarlo con los papás, porque si él logra hacer o identificar como esa alianza extraña, ya no vas a tener una buena alianza terapéutica con ese niño, ¿va? O ese adolescente. Y entonces te va a mentir, ¿vale? O no te va a decir nada. Ahora, tabla que muestra manifestaciones de urgencia. Abran su guía MHGAB en la página 18, la que les llegó por correo. Ábranla, porfa. Si no les llegó, al ratito o mañana les ponemos un código QR para que la puedan descargar. De todas maneras, se los voy a mostrar aquí. Es esta tabla, ¿va? Que dice manifestaciones de casos de urgencia con trastornos de neurológicos o por el consumo de sustancias prioritarios, ¿vale? ¿Ya la encontraron en sus guías? Bien. ¿Se acuerdan de los acordeones que les dije hace rato? Esa junto con esta, imprímanla y ténganla presente en su práctica diaria. Vamos a encontrar 3 columnas. Una de ellas es manifestaciones de caso de urgencia y aquí van a venir las descripciones. Por ejemplo, acto de autolesión con signos de intoxicación, envenenamiento, pensamiento de planes o actos actuales de autolesión o suicidio. ¿Se acuerdan de mi paciente que yo les decía de la fibromialgia? Pues estaba en un caso de urgencia, ¿va? Comportamiento agitado o agresivo porque de repente empezó, ¿no? Olor a alcohol, temblor en las manos, no responde al llamado, ¿no? Y aquí viene, en la segunda columna, trastorno que se debe considerar, acto médicamente grave de autolesión, riesgo inminente de autolesión, epilepsia, abstinencia de alcohol, intoxicación aguda. Bueno, aquí tenemos estas, ¿no? Y aquí nos dice nuestra guía a dónde debemos de ir a buscar más información. ¿Se acuerdan del algoritmo que habíamos visto? Aquí viene. Entonces, por ejemplo, si viene una persona con acto de autolesión o con planes o actos francos de suicidio, me dice que me vaya al apartado de suicidio. Si viene de posterior una convulsión aguda o en ese momento está convulsionando,
pues epilepsia o su consumo de sustancias, sobre todo cuando dejan de consumir, ¿va? Comportamiento agitado o agresivo, pues aquí nos vienen 3 posibles, ¿no? Demencia, psicosis o consumo de alguna sustancia, ¿vale? Esta va a ser la tablita que vamos a identificar como casos de ¿qué? De urgencia, ¿vale? Y en este caso, ¿cuál va a ser el de emergencia? Cuando la persona te la hayan llevado, por ejemplo, en el caso de que por alguna razón se haya interrumpido el acto suicida y que se haya suspendido, se haya cortado, en ese momento tenemos que priorizar la vida y se manda a una sala de urgencias, ¿va? Ahí siempre hay que preservar la vida. Y también en cualquier otro caso, pero sobre todo más en el de suicidio, cuando son suspendidos o interrumpidos por ellos mismos, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, ¿cuál es el proceso de evaluación que nos da la guía MHGAP? Nos dice que primero tenemos que evaluar ¿con qué? Con nuestros algoritmos, ¿va? Después vamos a decidir específicamente qué escenarios clínicos vamos a identificar y después viene el manejo, ¿vale? Así va a venir toda su guía y la van a ir explorando conforme va pasando la semana, ¿vale? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, depresión, panorama breve. Tenemos aquí la evaluación, el manejo y el seguimiento, ¿vale? No me voy a detener porque lo vamos a ver también más adelante. Ya se me está acabando mi tiempo. Ok, la evaluación para determinar si existe algún trastorno incluye varios apartados, entre esas la historia clínica. Tenemos que identificar el motivo de consulta, los antecedentes anteriores sobre algún problema mental, historia clínica general, porque puede que sea una condición médica la que está generando el problema, ¿no? Antecedentes familiares con otros trastornos. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la psicosis o esquizofrenia, la gente no lo identifica, pero ustedes sí pueden empezar a abordar como han tenido algún familiar que ha actuado raro, que de repente desapareció, y te van a decir, sí, es que mi tía en las noches se salía corriendo en los matorrales, se desnudaba, o tenía una tía que decía que los extraterrestres venían y la abducían. Ese tipo de cosas sí la vamos a poder identificar así, no tal cual como la enfermedad, pero sí como síntomas que son como atípicos, que podemos identificar en las familias, porque normalmente no se va a poder identificar, ¿va? A menos de que ya haya sido diagnosticado en tiempo y que sea una enfermedad que sí se haya como recorrido de generación en generación, ¿va? Antecedentes psicosociales, ¿no? Ahora, evaluación para trastornos de mental. En este caso te dice examen físico solo si eres médico, no trabajadores sociales, no psicólogos, no enfermería, solo médicos. Examen del estado mental está un poquito más complicado, es más elaborado, pero no tenemos un apartado tal cual donde se explique así completamente, pero para eso tengo un curso en línea que les puede ayudar. Que más adelante les diré cuál es. Diagnóstico diferencial, ahí es cuando yo decido, es es otro, tiene los dos, ¿no? Pruebas de laboratorio básicas en caso de que sea necesario, por ejemplo, cuando estamos hablando de un problema base, por ejemplo, de alguna descompensación, por ejemplo, si tiene una tormenta tiroidea, ¿no? Por ejemplo, o viene en delirio, ¿no? Porque tiene alguna descompensación de la ¿cómo se llama? Eso, de la glucosa. Determina el trastorno mental, neurológico por el consumo de sustancias. Y bueno, si hay riesgo inminente de conducta suicida o pensamiento suicida, historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes, es más, ni siquiera una vez al mes, o sea, en estos días, ¿no? Horas. O acto de autolesión en el último año en una persona que está ahora extremadamente agitada, violenta, afligida o triste o poco comunicativa. En ese momento se considera que hay un riesgo inminente de ¿qué? De autolesión o suicidio. Y quedamos que es una ¿qué? Urgencia, ¿va? Y lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Preservar la vida, ¿vale? Ahora, aquí vienen algunos pasos sobre cuál tiene que ser el manejo. Esos pasos los van a ver en cada uno de los apartados que vamos a observar en el transcurso de la semana, ¿va? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Planificación y tratamiento. Bueno, vienen diferentes tipos de tratamiento, intervenciones psicosociales. La misma guía, incluso en un apartado viene cuáles son los tipos de terapias, al menos sociales o psicológicas,
que más tienen evidencia científica que ayudan al paciente, ¿va? Intervenciones farmacológicas, derivación a especialistas. El paciente tiene que tener claro cuál va a ser su seguimiento y participación de los cuidadores. Por ejemplo, aquí en tratamiento, Laura, ahorita te damos la palabra, permíteme. Aquí en tratamiento psicológico, pues bueno, vienen algunas intervenciones. Aquí vean, en esta columna dice ejemplo de intervención y recomendación para, en este caso, activación conductual, nos dice que nos va a funcionar ¿para qué? Para depresión. Capacitación en técnicas de relajación, depresión. Terapia cognitivo-conductual, depresión, sustancias, psicosis y algunas otras condiciones médicas, ¿no? Orientación o terapia familiar, psicosis y sustancias. Sobre todo aquí la orientación a la familia, porque estamos hablando de que en estas dos hay poca conciencia de enfermedad, ¿va? Y la psicoeducación a los familiares va a ser muy importante, sobre todo porque son pacientes complejos, ¿no? Terapia de refuerzo motivacional aquí en el consumo de sustancias, y estas son como las que más están, las que están con evidencia científica, ¿va? Bueno, intervenciones psicosociales, pues siempre nos pide que promovamos que el paciente siga haciendo cosas. Si podemos tener, por ejemplo, una línea de comunicación con las alcaldías, con las, ¿cómo se llama en el estado? Con los municipios, sobre todo de bolsa de trabajo, qué mejor, ¿va? Porque de alguna manera también estamos ayudando a tener el acceso a la información, porque muchas veces no saben a dónde llevar su solicitud de empleo. O sea, si quiero buscar chamba, pero ¿cómo le hago? ¿No? Y si tienen acceso a celulares, pues ustedes también métanse a buscar cómo se busca chamba en las bolsas de trabajo virtuales, como OCC, Computrabajo, Indeed, tutrabajo.com. O sea, busquen esas plataformas, que también ahí van a encontrar esta parte de la información que podríamos ayudar al paciente como parte de esta orientación psicosocial, ¿vale? Ahora sí, la compañera que tiene la mano levantada, ¿qué pasó? ¿Aquí tiene alguna duda? Sure, ¿seguros? Hola, Citlali. Hola, ¿quién es? Hola, yo, Laura Estrada. Estoy psicoterapeuta en el ISSSTE y también en el área privada. Yo te he hablado de manera particular para alguna orientación en cuanto a referencia de pacientes. Tengo dos casos. Por ejemplo, pacientes con policonsumo de sustancias que tienen intento suicida o que tienen en riesgo la salud, que los he referenciado, pero no los aceptan en los hospitales. Y la recomendación es que ellos tienen que ir sin consumo, desintoxicados. Entonces, pues ahí no funciona la atención en urgencias como debería de ser. Ese es el primer caso. Y en el segundo caso, igual, referí a una paciente, obviamente le hice su hoja de canalización del ámbito privado al Hospital Psiquiátrico de Tepexpan, y tampoco la recibieron por el hecho de estar referenciada de un consultorio privado. No la recibieron, la paciente pues estaba en crisis, intentando de muchas maneras autolesionarse, y la regresaron. Tuve que mandarla a psiquiatría particular, pero bueno, ya que había pasado su crisis y ya que pues no tenía como los datos y los signos importantes para que la atendiera la psiquiatra. Ahí, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro protocolo? Una duda, al hospital donde los mandaste, me imagino que era la misma red del ISSSTE, ¿cierto? No, porque ambos pacientes fueron en el ámbito privado. ¿En la práctica privada? Sí. Ok. Me dijiste que eres psicóloga, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Mira, sí, justo lo que se pretende con estas guías es que se tenga esta permeabilidad. Aquí lo que te sugiero es que también les voy a mandar por correo, cuando les mande la información, el directorio de todas las instituciones que hay de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, para que ustedes puedan referir a las personas a las instituciones que estén más cercanas, porque ¿qué es lo que pasa? Que todos nos quieren mandar acá al Fray también,
Pero el problema es que cuando no tiene criterios de urgencia ni criterios para que también estén aquí en el hospital como pacientes, se van a regresar a otra institución. Entonces, parte de que también no nos acepten en las unidades médicos, bueno, por ejemplo, hospitales generales, en las salas de urgencias, volvemos a lo mismo, la discriminación, el desconocimiento. Y es más, no nos vamos a ir tan lejos, nos puede decir aquí el doctor César, que es médico residente, cómo nos pasa con los pacientes que tenemos aquí en hospitalización que necesitan ir a atención a un hospital general, que no voy a decir cuál es el que tenemos cerca, pero que luego no nos los quieren aceptar cuando tienen que ser atendidos, sobre todo mujeres embarazadas, ¿no? Y que dicen, a fuerza tiene que ir un médico residente con ellos las 24 horas del día, y tú dices, pero pues sí, ya va controlado, o sea, necesitamos que le hagan su ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, parte de la discriminación, también es importante que lamentablemente el peso de una referencia de psicología a una de un médico general, sí tiene peso, y mucho. Porque el médico general sí puede identificar si no es por una descompensación u otra condición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero para posibles o siguientes casos? Una, que identifiquemos qué instituciones de salud mental de la Secretaría de Salud, en este caso de la red CONASAMA, tenemos cerca para que se puedan derivar, ¿vale? Y la otra, recuerden, personas que no tienen derecho a biencia en todo el sector salud a nivel nacional tienen derecho a poder ir a cualquier institución. Si tienen IMSS o ISSSTE, sí se les va a cobrar la atención. ¿Por qué? Porque al final por ejemplo, aquí en el FRAI, nuestro objetivo principal de atención son pacientes que no tienen ninguna derecho a biencia, que es lo que entra hoy en día en lo que se le llama IMSS Bienestar, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, si algunos de ustedes tienen ISSSTE y los refieren para acá, la consulta sí se les va a cobrar y el medicamento no se les va a dar. Una, porque no tenemos, pero dos, también porque ese medicamento está destinado para la población a la que está dirigido nuestro hospital, ¿va? Entonces, lamentablemente te ha tocado, y es un caso de la discriminación, sí, que como van en consumo no los quieren atender, y que al contrario hasta los dejan hasta que les hagan caso, ¿no? Son cosas que no deben de pasar. Se supone que a nivel nacional se quedó, al menos el año pasado, la indicación a nivel nacional que todos los hospitales generales tienen que tener por lo menos 2 camas sensibles para personas con algún problema mental. Lamentablemente están ahí las camas, pero nadie sabe atender a los pacientes. Y si nadie sabe, pues nadie quiere, nadie puede, y pues está cañón, ¿no? Por eso es que esta estrategia del MHGAP se ha considerado una de las principales líneas. Una, para quitar el estigma entre la comunidad, pero dos, también para que los profesionales de salud nos veamos con esa responsabilidad real que tenemos al atender a los pacientes. Porque se dieron cuenta, me voy a regresar a la tabla. ¿Cuántos problemas de salud mental tenemos que son urgencias? Y aquí lamentablemente no viene, por ejemplo, una crisis de pánico, ¿no? No viene, tal vez tendría que estar, ¿no? Pero, por ejemplo, todas estas sí son prioritarias y son urgencias. Pero ¿qué pasa? Que no las sabemos atender. ¿Qué pasa? Que no las queremos atender, ¿no? Lamentablemente ese es un ejemplo, compañera. ¿Cómo ves? Respondí tu pregunta. Sí, pues mal, realmente a lo mejor en la práctica diaria pues vemos muchos otros casos, ¿no? Yo he tenido ya varios casos en donde yo los he derivado, tengo un grupo disciplinario que atiende a mis pacientes, médico, psiquiatra, nutriólogo, abogado, que trabajamos en conjunto dentro de la privada, y pues hemos tratado como de hacer esas alianzas para que se atiendan. Sin embargo, nuestro obstáculo siempre son las instituciones, siempre es la burocracia, además de que no hay especialistas suficientes para la atención de los pacientes, y